Bueno, pues pendientes de Trump y de sus juegos en los mercados, no solo Trump, también su círculo más cercano. Por ejemplo, se habla mucho en las últimas horas sobre los hijos de Howard Lutnick, los propios hijos de Donald Trump, sobre todo Barron Trump. Pues se dice que, bueno, que están ganando mucho dinero en las últimas horas. Vamos a analizar todo esto, pero vamos a mirar sobre todo a Islamabad. Estábamos hablando de una de las partes, hablábamos de Estados Unidos, de Donald Trump. Os quiero preguntar también por Irán, Cristian, porque de momento lo que sabemos es que la delegación iraní no ha viajado, no tiene visos tampoco de que vaya a viajar en las próximas horas. Se habla de una pugna interna, pero también se habla de que, bueno, están diciendo que no van a negociar bajo amenazas. Ghalibaf, que es el hombre que parece que, bueno, de alguna forma representaría a los iraníes, dice que no van a negociar mientras Trump siga amenazando. Y bueno, estamos apenas unas horas de que expire este alto el fuego. ¿Crees que esto va a suceder, Cristian? ¿Crees que Irán no va ni siquiera a presentarse a estas conversaciones? Yo creo que sería una equivocación por parte de Irán no presentarse. Eh, no, nadie podría culparlos si no lo hacen porque ellos ya fueron traicionados en dos oportunidades en menos de un año, en medio de una negociación, siendo atacados a traición. O sea que no debería haber un reproche si no lo hacen. Pero creo que en cierta medida, para la opinión pública mundial, es un punto a favor que sigan apostando al diálogo por parte de Teherán, porque los que hoy están muy desacreditados a nivel mundial son Estados Unidos e Israel. Y incluyo a Israel en esto, si bien no hay una parte negociadora israelí, pero no puedo no hacerlo porque hoy Estados Unidos, y muy a pesar de la gente que puso a Donald Trump en la Casa Blanca, está siendo un proxy de Israel. Entonces, mientras que no se corte esa relación endogámica bastante dañina para el pueblo estadounidense, hay que incluirlo en la ecuación. Pero repito, yo creo que sería un error por parte de Teherán. Los enviados son diplomáticos avesados, saben lo que hacen, son de la parte más moderada del gobierno iraní, que están teniendo presiones y chispazos, por decirlo de algún modo, con lo que es la Guardia Revolucionaria. Pero creo que ese esfuerzo extra tendrían que hacerlo, tendrían que estar en Islamabad y en caso de fracasar esto, estas amenazas, en caso de llevarlas a la realidad, Trump diciendo que va a volver a atacar si hay un fracaso, esta estrategia, ¿no?, de mostrar fuerza para después utilizarlo o no, ya esto se vuelve bastante impredecible por el ingrediente israelí. Yo creo que esto Irán lo está teniendo en cuenta también dentro de sus cálculos y a mí no me sorprendería para nada que si se da esa situación, que se corta este alto el fuego, que no pidió Irán, porque ese es un tema también a tener en cuenta, no fue Irán el que insistió en este alto el fuego y generalmente el que pide una acción de este tipo o una tregua no es el que está precisamente ganando. Dicho esto, a mí no me sorprendería que si se dé esa situación, Irán responda con mucha violencia contra Israel. Creo que sería un error que vuelva a dirigir ataques a el resto de los países del Golfo. Creo que las bases que tiene Estados Unidos ya han sido bastante dañadas y creo que sí sería una contramedida que podría hacer reflexionar a la Casa Blanca y a Tel Aviv el golpear fuertemente contra el territorio del Estado hebreo. Creo que eso podría mostrar que Irán también está dispuesto a negociar desde un lugar de fuerza. Pero obviamente también esto abriría la puerta a alguna medida alocada de parte del régimen de Netanyahu, la utilización de armas nucleares, etcétera. Pero bueno, en definitiva, yo esperaría que Irán se presente a estas negociaciones, pero repito lo que dije en la primera intervención y con esto cierro. El sabotaje desde dentro por parte del gobierno israelí es algo que no podemos soslayar y no sé si mostró todo el carácter en la anterior rueda de negociaciones.
Bueno, pues el foco está puesto en Irán, a la espera de si viajan o no a Islamabad, esta delegación que a priori encabezarían Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. Luis, te quiero preguntar por esto, porque estamos pendientes de Islamabad, mientras estamos atentos a la cuenta atrás. Se espera que Vance viaje en las próximas horas, pero Irán, lo que está diciendo en las últimas horas, en los últimos días, es que no va a viajar, que ni siquiera se va a sentar a negociar con Estados Unidos. Bueno, y sin entrar a justificar todo lo que habría que justificar, creo que también es una posición un poco, entre comillas, lógica, ¿no? O por lo que hemos estado comentando, si hay alguien con el que vas a negociar, pero también está intentando torpedear la negociación, es una manera, evidentemente, de dejar claro que esa pantomima no deja de ser eso y que no va a ir a ningún lado. Entonces, si realmente hay una negociación seria con posibilidades de avanzar, pues bueno, hay que también tener en cuenta que puede ser una estrategia del propio régimen iraní, el forzar la máquina para intentar también obtener una serie de concesiones. Lo que pasa es que, claro, estamos viendo que esa mesa de negociación pues va a enfrentar, no de manera militar, sino que va a poner frente a frente a dos partes sumamente complejas. La administración Trump, no digo Estados Unidos, que Estados Unidos es mucho más de lo que el presidente abarca, y el régimen de los ayatolás, es decir, dos enemigos totalmente antagónicos, dos posiciones casi irreconciliables, entre medias con esas disputas y esas, esas pequeñas pullas que se van lanzando y que hacen sospechar que las negociaciones no puedan llegar a buen puerto. También, pues habrá que ver, es verdad que en cuanto a las figuras, quienes van por parte de Estados Unidos, estamos hablando del vicepresidente. No va el presidente, pero va su número 2, el que en teoría, o por lo menos sobre el organigrama, es su mano derecha, el que estaría llamado a sucederle en caso de que le pasara cualquier cosa. Pero habrá que ver también si J.D. Vance va con la lección aprendida o nuevamente incurre en esos no errores, pero sí en esa falta de preparación, de solvencia o incluso de confianza en sí mismo, por lo que Donald Trump luego le pueda echar en cara, ¿no? A la hora de negociar, a la hora de poner las cartas sobre la mesa y de ver a qué puntos de acuerdo se pueden alcanzar, ¿no? Yo, más de todo esto, prefiero hacer una interpretación un poco más pausada, ¿no? Porque, bueno, siempre que van a hablar dos personas es verdad que podemos intuir que no van a llegar a un acuerdo, pero yo creo que por hablar no se pierde nada. Lo dije cuando hablamos del tema de Ucrania, de Oriente Medio. Bueno, posiblemente no lleguemos a nada, pero nada se pierde hablando y siempre hay ese pequeño espacio para la esperanza, para que el rayo de luz entre y podamos llegar no a la resolución, porque eso sí que estoy casi convencido de que no se producirá, pero sí a un entendimiento que acabe posibilitando el acuerdo final o por lo menos el desbloqueo parcial de esa situación. Nos llamaríamos a engaños si entendiéramos que de esas negociaciones va a salir un cambio político en Teherán, que Estados Unidos va a adoptar una posición radicalmente contraria. Eso no es una negociación, eso se consigue con otros fines o con otros medios, ¿no? Pero de esa negociación puede salir, por ejemplo, un desbloqueo parcial del estrecho de Hormuz o un mantenimiento del bloqueo, pero con un pase concreto de cuotas de ciertas cantidades diarias, de barcos o buques de bandera de países, por decirlo de alguna manera, neutrales, que pueda ir un poco desbloqueando todo esto, ¿no? Yo creo que por ahí, quizá en ese escenario plausible que digo de iluminación tanto de la parte iraní como de Estados Unidos, pues ese acuerdo podría conseguirse, pero habrá que ver también de qué humor se levanta Donald Trump, qué órdenes transmite a su vicepresidente y hasta qué punto pues la figura de Marco Rubio no opaca la del vicepresidente de Estados Unidos, porque va el vicepresidente, pero esto es una cuestión fundamental de política exterior que perfectamente podría haber desempeñado y creo yo que con mucha mayor solvencia Marco Rubio, que como decía en mi intervención anterior, pues es un hombre que se ve que está a la altura del puesto que ocupa, más allá, insisto, de que coincidamos o no con las acciones que va llevando a cabo, pero a día de hoy es lo que ha demostrado. Bueno, pues precisamente el hecho de que no vaya Marco Rubio, el hecho de que tampoco vaya Donald Trump, que decía que estaría abierto, eso sí, a reunirse con líderes iraníes en el caso de que se alcance un acuerdo, bueno, pues también explica hasta qué punto se está avanzando, ¿no?, en esta
negociación. Eduardo, te quiero plantear esto mismo. ¿Hasta qué punto eres optimista con estas pocas horas que queden para que finalice la tregua y sobre todo con el hecho de que Irán insista en que no ha enviado y no va a enviar una delegación? De momento se niega a negociar bajo amenazas. Yo creo que, salvo que tengan miedo a que le derriben el avión con la delegación, Irán sí debería estar presente en esas negociaciones, y más teniendo en cuenta el formato con que se llevan a cabo, en el cual no hay un contacto directo en ningún caso, ¿no? Sino que Pakistán media, primero habla con unos, luego va con otros, está un poco jugando al teléfono. Yo creo que hay varios aspectos a tener en cuenta. Estas negociaciones en su éxito son directamente proporcionales a la posibilidad de que Estados Unidos tenga en su maletín las garantías de lo que va a hacer Israel. Porque Israel es el ausente clamoroso de todas estas negociaciones. Israel tiene su plan, lo está siguiendo, lo está cumpliendo y no está dando explicaciones a nadie con él. Lo estamos viendo en el día a día. En segundo lugar, yo creo que en vez de estar hablando de pequeños detalles, de quítame estos barcos de allí, 8 misiles menos, 500 kilómetros menos este misil que llegue que el otro, que no. Yo creo que es el momento y que si queremos desatascar estas negociaciones, deberían plantearse cuáles son las intenciones que mueven a cada uno de los países. Es decir, de verdad, ¿tú qué es lo que pretendes? ¿Cómo te ves? Como la famosa frase, ¿no? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años de los recursos humanos cuando te contratan? Pues me veo Irán como un país soberano, con un poder militar disuasivo creíble y con unas relaciones más estrechas con mi entorno político. Estoy trabajando por eso. Y tú, Israel, pues yo me veo con un Estado que se asegure las fuentes de agua del Golán, la eliminación de la población palestina de Cisjordania y el control absoluto por mi parte, pasos que estoy dando, ¿vale? Y volver a recuperar Gaza y recolonizarlo. ¿Y Estados Unidos qué es lo que pretendes con esto? Pues dilo. Y a partir de ahí pues se pueden establecer unos objetivos creíbles en una negociación. Pero eso no se da. Y luego hay un tercer aspecto. Me parece muy interesante lo que ha dicho Luis. Ahí va J.D. Vance, perfecto, va el vicepresidente, es un vicepresidente, parece que suena a alguien. Yo recuerdo los tiempos en donde se comentaba, ¿hay alguien más anónimo que el vicepresidente de los Estados Unidos? Nadie recuerda a los vicepresidentes de los presidentes, ¿no? Pero en este caso, sí, en Estados Unidos hay, yo creo que algo parecido a los inmortales, solo puede quedar uno, y tiene dos figuras, Marco Rubio y J.D. Vance. Y yo creo que J.D. Vance es la persona quemable en toda esta operación, cara a ser presentado como si no se ha llegado a la paz antes de las elecciones de medio término, es porque realmente el vicepresidente pues le han faltado tablas, ¿no? Pero para eso tenemos a Marco Rubio, que es un killer, y este es mi campeón, aquí lo presento, y vamos a enfrentar después de estas elecciones en donde seguimos en guerra, hemos de admitirlo, pero con otro carácter y de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que, sinceramente, J.D. Vance lo que debería tener en su maletín, insisto, es los poderes de negociar en nombre de Israel y las garantías de que van a cumplir, porque basta con que firmen un acuerdo para que al día siguiente se cree un incidente en Beirut, en Gaza o en Cisjordania, porque tiene donde elegir, no nos olvidemos, o una expansión que siga las cuestas del Golán, camino de Damasco, ¿de acuerdo? Y echar al traste absolutamente todos los esfuerzos, todos los esfuerzos. Con lo cual yo creo que esos tres aspectos, ¿no? Las garantías. En segundo lugar, la declaración de intenciones sincera de qué escenario de futuro quieren para sus respectivos países y para la zona, y para sus aliados. Y en tercer lugar, el drama que se está viviendo, drama en el sentido shakespeariano de enfrentamiento entre dos maneras de hacer política y dos personalidades como son tan dispares como la de Vance y la de Rubio, y que creo que antes de las elecciones pues uno de los dos pues no va a tener sus mejores días, ¿no? No le espera un escenario muy positivo